En esta masterclass vas a aprender las bases de la educación financiera personal para que puedas organizar correctamente tus finanzas personales, conozcas tu verdadera realidad financiera, tomes el control de tu dinero y empieces a llevar tu vida financiera al siguiente nivel, independientemente de cuáles sean tus ingresos. Mi nombre es Alan Santos y llevo más de 4 años ayudando a las personas como tú, comprometidas en mejorar su situación financiera, a organizar correctamente sus finanzas personales para que tomen el control de su dinero, se deshagan de los problemas del dinero y eviten un desastre financiero en el mediano y largo plazo. Bienvenido, bienvenida y empezamos. Bien, las bases de la educación financiera personal son estos cuadritos que tú puedes ver aquí al frente. Técnicamente se les conoce como estados financieros. Tenemos un estado de resultados y un balance general. El estado de resultados se va a encargar de nuestros ingresos y gastos y el balance general se va a encargar de nuestros activos y de nuestros pasivos. Y más adelante te voy a explicar qué realmente es un activo y qué es un pasivo. Y también tenemos un flujo de efectivo. Eso es todo lo que las personas necesitamos saber para organizar correctamente las finanzas personales y tomar el control del dinero. Las bases de la educación financiera personal también nos ayuda a ver que al momento de manejar el dinero existen 3 tipos de personas. Existe una persona que maneja el dinero con mentalidad de pobre, otra que maneja el dinero con mentalidad de clase media y otra que maneja el dinero con mentalidad de rico. Si te gustaría aprender a manejar tu dinero con mentalidad de rico, te invito a quedarte hasta el final del video. Continuamos. Bien, como te decía, el estado de resultados se va a encargar de nuestros ingresos y de nuestros gastos. Empecemos por los ingresos. A la mayoría de personas, a las personas que nos toca empezar desde abajo, a las personas que nos toca empezar desde cero, por lo general nuestro primer ingreso es un empleo. Y tener un empleo al principio no tiene nada de malo. Es más, tener un empleo es recomendable para adquirir cierta experiencia en alguna área y mejorar algunas habilidades que más adelante nos van a ayudar. ¿Sí? Bien, entonces como ingreso tenemos el empleo. Vamos por los gastos. Todas las personas necesitamos hacer gastos para poder sobrevivir y estos gastos se les conoce como gastos principales y que son alimentación, vivienda, salud, vestimenta, educación. Todas las personas necesitamos hacer de estos gastos para poder sobrevivir. Por lo tanto, estos gastos se van a encontrar en la columna de gastos del estado de resultados en primer lugar. ¿Sí? Pongámosle aquí gastos principales. Y vamos por el balance general. Te decía que el balance general se va a encargar de nuestros activos y de nuestros pasivos. Esta es la base de la educación financiera personal. Esto es lo que distingue a una persona que se está dirigiendo al éxito financiero o una persona que se está dirigiendo al desastre financiero. Es por eso que le pido que ponga mucha atención. ¿Sí? Empecemos por los activos. En educación financiera personal se le considera un activo a todo aquello que ponga dinero en su bolsillo, independientemente si trabaje o no trabaje. Repito, en educación financiera personal se le considera un activo a todo aquello que ponga dinero en su bolsillo, independientemente si trabaje o no trabaje. Mientras que un pasivo es todo lo contrario, es decir, un pasivo saca dinero de su bolsillo, igual independientemente si trabaje o no trabaje. Es decir, un activo nos genera un ingreso y un pasivo nos genera un gasto. ¿Sí? Bien, regresemos a los ingresos. Como decíamos, que nuestro primer ingreso por lo general es un empleo. Tenemos el ingreso del empleo, viene el ingreso del empleo y como cuando empezamos nuestra vida laboral, por lo general empezamos teniendo un salario mínimo y como tenemos un salario mínimo, asumimos que no nos alcanza para mucho, simplemente cubrimos nuestros gastos principales y el dinero se va. Y a esta entrada y salida del dinero se le conoce como flujo de efectivo. Y una persona que maneja el dinero de esta manera, es decir, que una persona tiene el ingreso, simplemente cubre sus gastos principales y el dinero se va, en educación financiera personal se le conoce como pobre, ojo, pero con mentalidad de pobre. Como esta persona tiene un salario mínimo, asume que no le alcanza para mucho, pero no es que no le alcanza para mucho, no le alcanza para mucho porque no organiza sus finanzas personales, no toma el control, no conoce las bases de la educación financiera para tomar el control del dinero. Y también porque en la sociedad nos han hecho creer que para poder cumplir nuestros sueños, que para poder lograr algo grande en la vida, necesitamos tener un ingreso alto, un salario alto. Y esto es totalmente falso. Ya más adelante te voy a explicar por qué te digo esto, ¿sí? Bien, entonces una persona, este tipo de personas no tiene activos, no tiene pasivos, simplemente trabaja, cubre sus gastos principales y el dinero se va. Este es un grupo de personas. Y existe otro grupo de personas que maneja el dinero de otra manera, es decir, este grupo de personas ya tiene un ingreso más alto, ya sea es profesional o por su experiencia llegó a ganar más dinero. Es decir, de alguna manera tiene un ingreso más alto. Y como tiene un ingreso más alto, luego de cubrir satisfactoriamente sus gastos principales, le queda un excedente de dinero. Y una persona que no conoce las bases de la educación financiera, que no organiza sus finanzas personales, que no toma el control de su dinero, ¿qué es lo que hace con excedente de dinero? Se gasta, ¿verdad? Siempre está pensando en qué gastarse, siempre está pensando qué comprarse con ese dinero, como si el dinero le estorbara en el bolsillo. Pongamos un ejemplo.
digamos que hay una persona que tiene un ingreso más alto y como tiene un ingreso más alto, luego de cubrir satisfactoriamente sus gastos principales, le queda un excedente de dinero. Y esta persona con ese excedente de dinero decide comprarse un carro, pero para comprarse el carro, el excedente de dinero tampoco le alcanza para comprarse de contado. Así que acude al banco, hace un crédito y esta persona se compromete en pagar al banco mes a mes. Y con este crédito se compra el carro. Y este carro lo utiliza para pasearse los fines de semana y para irse al trabajo entre semana. Pregunto, este carro que esta persona se compró con este propósito, ¿qué representa este carro para esta persona? ¿Un activo o un pasivo? A ver si nos presta atención. Un pasivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada mes esta persona tiene que pagar al banco, y no solo al banco, sino también tiene que pagar gasolina, mantenimiento, matrícula, parqueadero, seguro, en fin. Así esta persona termine de pagar al banco, los otros gastos van a estar ahí. Por lo tanto, este carro en este caso se considera como un pasivo. Recuerda la definición de un pasivo. Un pasivo saca dinero de su bolsillo independientemente si trabaje o no trabaje. Es decir, un pasivo nos genera un gasto y como nos genera un gasto, en nuestra columna de gastos ya van a aparecer más gastos. Es decir, aquí va a aparecer el pago de la cuota al banco, pago de la gasolina, el pago del parqueadero, pago del mantenimiento, pago de la matrícula, en fin, como pudiste haberte dado cuenta. A pesar de que esta persona tiene un ingreso más alto, sus gastos también inmediatamente incrementaron. Y el flujo de efectivo de esta persona se vería reflejado de la siguiente manera. Es decir, viene el ingreso igual del empleo, cubre sus gastos principales, pero ahora tiene que cubrir los gastos de este pasivo también. Y lo que tiene que pagar cada mes y el dinero se va. Y por eso se dice que los problemas del dinero no se resuelven ganando más dinero. Los problemas del dinero se resuelven con educación financiera personal, tomando el control del dinero. ¿Por qué? Porque esta persona, a pesar de que tiene un ingreso más alto, sus gastos también incrementaron. Y si esta persona no conoce las bases de la educación financiera, no organiza correctamente sus finanzas personales para tomar el control del dinero, ¿qué es lo que va a pasar? Cada vez que va a ganar más, va a gastar más, va a ganar más y va a gastar más. Y una persona que maneja el dinero de esta manera, en educación financiera personal se le conoce como clase media. Y este grupo de personas aparentemente parecen ser ricos. ¿Por qué? Porque tienen un bonito coche, una bonita casa, ropa de marca, siempre ven en viaje, en fin. Pero todo esto lo logran con deuda, todo esto lo consiguen trabajando duro como empleados. Y no quiero decir que no debamos tener esto, no quiero decir que tener esto sea malo. Lo que quiero decir es que tener estos lujos, hay otra forma de adquirir estos lujos. Una forma que no te esclavice en el empleo, en la deuda, ni tampoco te esclavice en el empleo. En resumen, una persona con mentalidad de pobre y de clase media solo se concentran en ganar más dinero como empleados, solo quieren ganar más dinero como empleados, pero una vez que ganan más dinero, así mismo se gastan más dinero. Incluso cuando ganan más dinero es más riesgoso. ¿Por qué? Porque cada vez que reciben un aumento de sueldo, se compran un pasivo creyendo que es un activo y por cada pasivo que compran se hunden más en deuda. Y recuerdas que anteriormente te dije que esta es la única diferencia entre una persona que se dirige al éxito financiero y una persona que se dirige al desastre financiero. Pues bien, es por lo siguiente. Una persona que recibe un incremento de sueldo y luego se compra un pasivo creyendo que es un activo, tal vez en este momento pueda pagar ese pasivo, tal vez en este momento pueda pagar los gastos de este pasivo, pero recuerda que en un corto y largo plazo estos gastos de aquí van a incrementar y si este ingreso de acá no incrementa al nivel que incrementa los gastos, es ahí cuando viene el desastre financiero, es ahí cuando empiezan a acabar ese hoyo financiero que más adelante va a ser más complicado salir. Por eso es importante conocer las bases de la educación financiera para organizar correctamente las finanzas personales, conocer la verdadera realidad financiera y empezar a tomar el control del dinero para anticiparnos a un posible desastre financiero en el futuro. Pero no te preocupes, que hay una manera correcta de manejar el dinero y por la cual tú estás aquí. Así que te pido que pongas mucha atención. Bien, pongamos un ejemplo. Digamos que igual una persona se compra un carro sacando un crédito en el banco, pero esta persona, como ya conoce las bases de la educación financiera, empezó a tomar el control de su dinero. Esta persona vio una oportunidad y en lugar de ocuparse ese carro para pasearse y para irse al trabajo, esta persona tomó este carro y alquiló a alguien más para que este carro empiece a trabajar. Y como este carro está trabajando, este mismo carro se va a empezar a pagar todos estos gastos de aquí. Y además de pagarse todos los gastos, le va a dar un ingreso al dueño. Ahí si este carro se considera como un activo. Recuerda la definición de un activo. Un activo pone dinero en su bolsillo independientemente si trabaje o no trabaje. El dueño de este carro puede o no puede estar trabajando. Como este carro está trabajando, este carro le va a dar un ingreso al dueño. Y por eso en este caso este carro se considera como un activo. Y esa es la manera en la cual maneja el dinero una persona con mentalidad de rico.
Es decir, una persona con mentalidad de rico maneja el dinero de la siguiente manera, así que ponga mucha atención. Número uno, conoce las bases de la educación financiera a profundidad para establecer hábitos y comportamientos saludables en torno al dinero. Número 2, organiza correctamente sus finanzas personales cumpliendo con las bases de la educación financiera para ver cómo se encuentra financieramente en este momento y poder identificar cuáles son los primeros pasos que tiene que empezar a dar para empezar a llevar su vida financiera al siguiente nivel. Número 3, gestiona sus gastos para vivir dentro de sus posibilidades, es decir, para empezar a gastar menos de lo que gana y empieza a conservar dinero y con ese dinero empieza a crear nuevas fuentes de ingreso, porque esta persona sabe muy bien que una sola fuente de ingreso no es suficiente. Vamos, seamos claros en esto. Una sola fuente de ingreso no es suficiente. A nadie nos va a alcanzar una sola fuente de ingreso. Por eso es importante empezar a crear nuevas fuentes de ingreso. Como te habrás dado cuenta, aquí ni siquiera importa si tienes o no tienes educación profesional, si tienes un ingreso alto o un ingreso mínimo. Eso no tiene nada que ver. Tener o no tener educación profesional, tener un ingreso alto, tener un ingreso mínimo, es muy diferente a saber manejar el dinero. Y la manera de manejar correctamente el dinero es la que te acabo de presentar. Y no es porque lo diga yo. Toda la información que te acabo de presentar no es que yo la inventé. No tenemos por qué inventarnos algo que ya está inventado. Yo también hace algún tiempo atrás estuve buscando la información, buscando ese vehículo que me ayude a llevar mi vida financiera al siguiente nivel. No sé si tú lo habrás hecho, pero yo acudí a YouTube, me descargaba algunas plantillas y tenía un registro de mis ingresos y gastos. Pero eso no me ayudaba a llevar al siguiente nivel mi vida financiera. Hasta que un gran día encontré las bases de la educación financiera personal y me di cuenta que tener un registro de ingresos y gastos no es suficiente, porque la educación financiera personal no se trata solo de números y cálculos, sino también de establecer hábitos y comportamientos saludables en torno al dinero. Si la educación financiera personal se tratara solo de números y cálculos, todas las personas que sabemos sumar, restar, dividir y multiplicar seríamos exitosas financieramente, y todos sabemos que eso no es verdad. Toda la información que te acabo de presentar yo la aprendí de Padre Rico de Robert Kiyosaki, que para mí es el mejor en las finanzas personales. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte. Sé que estás comprometida contigo en mejorar tu situación financiera. Pero vamos, no te quedes aquí. Ya diste el primer paso. El primer paso es justamente ese, buscar esa información, buscar ese vehículo que nos ayude a mejorar nuestra situación financiera. Y ese vehículo lo tienes aquí enfrente. Ahora da el segundo paso. El segundo paso es implementarlo. Toda la información que te acabo de presentar, implementala a tu vida y vas a ver cómo tu situación financiera empieza a mejorar. Ahora bien, te tengo una pregunta. ¿Te gustaría empezar a manejar tu dinero con mentalidad de rico? ¿Te gustaría tener organizadas tus finanzas personales, tener el control de tu dinero y empezar a llevar tu vida financiera al siguiente nivel? Si dijiste que sí, he creado un workshop donde te voy a enseñar paso a paso. Toda la información que te acabo de presentar es apenas un 20% de toda la información que vas a aprender en el workshop. ¿Qué es lo que vas a aprender en el workshop? Primeramente, te voy a explicar las bases de la educación financiera a profundidad. Es decir, vamos a hablar acerca de ingreso, gasto, activos, pasivos y flujos de efectivo. Ingreso. Tienes que saber que existen tres tipos de ingreso. La mayoría de personas solo conoce un tipo de ingreso y por eso piensa que trabajando más duro va a poder solucionar sus problemas de dinero. Y cuando conozcas los tres tipos de ingresos vas a ver que existe otra manera de poder ganar dinero. Y también vas a ver que empezar a crear una nueva fuente de ingreso es muy sencilla, independientemente si eres o no eres emprendedor. Si eres emprendedor tendrás que crear un tipo de ingreso y si no eres emprendedor vas a poder crear otro tipo de ingreso. También vamos a hablar acerca de los gastos. Para poder ver qué tipo de gasto puedes reducir o qué tipo de gastos puedes eliminar, te voy a explicar la diferencia entre necesidades y deseos. Una vez que tengas clara esta diferencia, será más fácil para ti ver qué tipo de gastos reducir o qué tipo de gastos eliminar. También hablaremos a profundidad acerca de los activos y de los pasivos. Para que realmente se considere un activo tiene que cumplir con ciertos parámetros y estos parámetros los vas a aprender. Y también te voy a explicar cuál es el activo que tienes que empezar a crear a partir de este momento. Mientras más pronto empieces a crear ese activo, más pronto serás libre desde el punto de vista financiero. Y también hablaremos acerca de los pasivos. ¿Cuál es ese pasivo que te está causando más gasto? Y verdaderamente vale o no vale la pena seguir teniendo ese pasivo. Y esas decisiones también vas a aprender a tomar. Una vez que tengas claro las bases de la educación financiera a profundidad, vamos a poner tu realidad financiera en estos estados financieros para que veas cómo te encuentras financieramente en este momento y puedas ver con claridad cuáles son los primeros pasos que tienes que empezar a dar para empezar a llevar tu vida financiera al siguiente nivel. Todo esto y mucho más, como te dije, sin importar si tienes un ingreso alto o un ingreso mínimo, eso no tiene nada que ver. El ingreso te voy a dejar aquí abajo, pero espera, eso no es todo. Si te inscribes el día de hoy, te vas a llevar totalmente gratis esta plantilla que tú ves aquí al frente para que al momento de que entres al workshop inmediatamente nos pongamos a trabajar en tu situación financiera y podamos ver cómo te encuentras financieramente en este momento y cuáles son los primeros pasos que tienes que empezar a dar para empezar a llevar tu situación financiera al siguiente nivel. Y no solo eso, también te vas a llevar totalmente gratis la plantilla de los gastos. Tengo una plantilla de gastos que tiene los gastos categorizados para que sea más fácil para ti registrar, controlar y ver qué tipo de gastos puedes reducir o qué tipo de gastos puedes eliminar para que inmediatamente empieces a gastar menos de lo que ganas. Ahora imagina lo siguiente.
Imagina tener tus finanzas personales organizadas, imagina tener el control de tu dinero, imagina empezar a llevar tu vida financiera al siguiente nivel, independientemente de cuáles sean tus ingresos. ¿Esto es posible? Claro que es posible. Y este vehículo de aquí te va a ayudar a lograr, y no solo porque ha funcionado conmigo, sino también con cientos de personas a cuales he podido ayudar. Así que no dejes pasar más tiempo. En este mismo mes puedes conocer tu verdadera realidad financiera, puedes tomar el control de tu dinero y a partir del siguiente mes empezar a llevar tu vida financiera al siguiente nivel. Si cuando empezó tu vida laboral hubieras empezado manejando tu dinero de esta manera, al día de hoy, ¿cuántas fuentes de ingreso tuvieras? Suponiendo que por cada fuente de ingreso hubieras tardado 12 meses o 24 meses. Hasta el día de hoy tal vez ya no necesitaras de un empleo. Así que no dejes pasar más tiempo. Organiza correctamente tus finanzas personales, toma el control de tu dinero y empieza a llevar tu vida financiera al siguiente nivel. Aquí abajo te voy a dejar más información del workshop y también vas a encontrar el link de ingresos y nos vemos en clase.